nosotros ya el otro día estuvimos haciendo una introducción de lo que eran las funciones de varias variables, ¿verdad? Y estuvimos viendo que con funciones de varias variables tenemos un concepto de dominio y de imagen, rango, recorrido. Es decir, nuestro espacio de trabajo ahora esencialmente es el siguiente. Es decir, consideramos funciones de la forma f que van de un cierto d, que es nuestro dominio, contenido en Rn, y el resultado para nosotros en el momento va a ser un número real, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Que podemos expresarlo como y es un valor f que depende de cuántas variables, de n variables, es decir, de un x1, un x2, hasta un cierto xn. Y asociadas a estas funciones vamos a estudiar el concepto de dominio, imagen, rango, etc. Ahora bien, cuando nosotros trabajamos con funciones de una variable, una vez que pasamos de dominio, imagen, el siguiente concepto que nos interesa estudiar es el concepto de límite. Y nosotros estudiamos el límite de funciones de una variable real con ese concepto de límite lateral por la izquierda, límite por la derecha, que coincida en el punto. Ahora la cosa se va a complicar un poquito más. Entonces, en lugar de trabajar con cualquier tipo de función de Rn en R, vamos a hacer un caso muy concreto. Vamos a reducir el estudio únicamente al caso n igual a 2. ¿Vale? Es decir, para introducir o estudiar el concepto de límite, nos centramos en el caso n igual a 2. Y cuando nos centramos en el caso n igual a 2, lo que vamos a hacer es estudiar este límite. ¿En qué sentido? Vamos a llamarlo, como solo tenemos límite de dos variables, pues es natural que digamos, lo vamos a llamar límite doble a este concepto que queremos introducir ahora, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, vamos a trabajar con funciones de dos variables, es decir, a partir de ahora, vamos a considerar funciones que son de la forma f va de un cierto dominio D, pero contenido en R2, y el resultado es un número real. Podríamos llamar las variables x1 y x2, lo que pasa es que como solo tenemos dos, es verdad que estamos más acostumbrados a decir, bueno, pues la llamo xy, y entonces el resultado es f de xy, que es un número real, ¿vale? ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? Vamos a hacer un poquito de estudio topológico, de conceptos topológicos que nos hacen falta para entender o trabajar con ese concepto de límite bien. Y lo importante es que vamos a hacer, en cierto modo, la analogía con funciones de una variable. Entonces, tenemos, ¿qué era que ocurre? Cuando yo tenía funciones de una variable, es decir, si yo consideraba una función f que iba de un dominio D contenido en R, y ahora vamos a tener funciones f que van de un dominio D contenido en R2 a R. ¿Qué ocurría antes? Bueno, pues que antes yo a lo mejor podía decir, represento mi función, ¿verdad? Y para representar el dominio únicamente me hace falta la recta. Lo que pasa que ahora con funciones de variables, para representar el dominio me hace falta dos dimensiones. Yo aquí tenía simplemente el eje X. Aquí tengo ya el eje X y el eje Y. Y este dominio D que yo representaba, ¿verdad?
Era un cierto conjunto, el que fuese. Ahora, de este conjunto yo solía tomar un punto A. Y decía, pues mira, aquí pongo el punto A. Y para definir ese concepto de límite cuando x tiende a A de f de x, lo que yo hacía era que me tenía que acercar a este punto A o bien por la izquierda, ¿verdad? O bien por la derecha. Ahora, como estamos en R2, no voy a tener un punto A, voy a tener un punto que tiene dos componentes, una componente A y una componente B, que van a estar en nuestro dominio D. Es decir, por ejemplo, por aquí ese punto AB, que tiene aquí su componente A y su componente B. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? Que uno puede decir, bueno, es sencillo en el sentido de que para estudiar el límite tú miras cómo te acercas a este punto A. Pues yo podría definir de forma análoga algo que fuese límite. Si en lugar de una letra X tengo dos letras X y, pues yo pongo XY, pongo una flechita, pongo en lugar del punto A, ahora tengo dos componentes, el punto AB, y arriba la función en vez de ser f de x, f de xy. Claro, el problema es que aquí lo que estudio es cómo me acerco al punto A, ¿verdad? Y aquí tengo que estudiar cómo me acerco al punto AB. Aquí, con funciones de una variable, o me acerco por la izquierda o me acerco por la derecha. Pero cuando tengo este punto AB, ¿qué ocurre ahora? Que uno puede decir, bueno, sí, te acercas por la izquierda al punto A y luego te acercas arriba al punto AB, ¿verdad? Pero también te podías acercar por la derecha y luego hacia arriba. O te podías acercar por arriba y luego a la derecha. O te podías acercar así con esta curvita. O te podías acercar en zigzag al punto, ¿verdad? Tú dices, es que ahora es mucho más complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque al aumentar la dimensión del espacio en el que estamos trabajando, el número de modos que tengo yo de acercarme a este punto aumenta de una forma considerable. Ya no es por la izquierda o por la derecha, sino que ahora tengo infinitos modos de acercarme a este punto, ¿verdad? Entonces eso hace que la cosa se complique un poco. Uno dice, bueno, vale, espérate, porque nosotros hemos visto también que en la parte de la definición, lo que era topológica, había una definición topológica de este concepto de límite, ¿cierto? Es decir, topológicamente, ¿qué decíamos? Teníamos una definición topológica del concepto de límite para funciones de una variable. ¿Qué hacíamos ahí? ¿Recuerdas lo que hacíamos? Nosotros que decíamos, mira, cuando yo digo que el límite cuando x tiende al punto A de f de x es igual a L, lo que hemos dicho, por un lado, es la parte no topológica, la parte de límites laterales, es que una opción era, bueno, yo calculo el límite cuando x tiende al punto A por la izquierda de f de x y vale L, y también existe el límite por la derecha de la función f de x y vale L, ¿verdad? Pero hemos dicho que esto no nos gusta. No nos gusta porque, claro, ahora para funciones varias variables ya no es tan sencillo. Ya hay muchos modos de acercarse, no es simplemente por la izquierda o por la derecha. Pero hay otra opción, que sería la definición topológica. ¿Y qué nos decía esa definición topológica? Que si nos vamos a la topología concreta,
lo que nos dice es que para todo entorno n, ¿de quién? De L, ¿qué tiene que ocurrir? Que existe un entorno y además en el concepto de límite no teníamos el punto A incluido. Entonces lo que yo cogía era el entorno reducido del punto A. ¿Y qué tenía que ocurrir? Que para todo X que yo coja de ese entorno reducido del punto A, se tiene el qué? Que la imagen f de x pertenece al entorno reducido, perdón, al entorno del punto L. Dice, vale, este es el concepto topológico. Y esto nos gusta más porque estos conceptos topológicos los podemos extender también a funciones de varias variables. No solo eso, sino que aquí decimos, en realidad, nosotros hemos visto que hay una posible elección sencilla de estos entornos, ¿verdad? Y es que en realidad este entorno n de L se podía coger simplemente como ¿quién? Como intervalos muy concretos. Intervalos abiertos de la forma L menos algo, L más algo, ¿verdad? Con un cierto epsilon positivo. Entonces, lo que aquí estamos diciendo es que en realidad, en lugar de buscar un entorno cualquiera, puedo coger entornos muy concretos, entornos que son intervalos abiertos simétricos. Por lo tanto, esta definición se traduce en que para cualquier epsilon mayor que 0, que es el que me está fijando el entorno del punto L, existe un delta mayor que 0, que es el que me va a fijar el entorno reducido del punto A, tal que para todo X que yo coja, ¿de dónde? De ese entorno, ¿verdad? Para todo X que yo coja del entorno reducido de X menos A, perdón, A, lo cojo del A menos delta, A más delta, pero quitamos el punto A, se tiene que la imagen f de x pertenece al entorno del L, que sería el L menos epsilon, L más epsilon. Y esto nos gusta porque esto solemos escribirlo entonces simplemente diciendo es que el valor absoluto de x menos a tiene que ser menor que delta y como no quiero que coincida con el punto A, tiene que ser mayor estricto que 0, mientras que por otro lado, que f de x esté en este entorno reducido significa que el valor absoluto de f de x menos L sea menor que epsilon. ¿Hasta ahí bien? ¿Por qué nos gusta todo esto? Porque esto lo podemos extrapolar de funciones de una variable a funciones de varias variables. Es decir, este mismo razonamiento vamos a hacerlo para definir el concepto de límite doble de funciones de dos variables. Es decir, la interpretación topológica nos resulta más útil para extender el concepto de límite, aunque sea en este caso solo el concepto de límite doble, a funciones de varias variables.
En concreto, ¿cuál va a ser nuestra definición de límite doble? Vamos a trabajar, o vamos a decir simplemente que este límite cuando xy tiende al punto AB de la función f de xy coincide con un cierto valor L, y esto que hemos expresado aquí lo único que significa es notación, va a ser la forma en la que vamos a expresar este límite doble. Lo que nos interesa es cuál es la definición formal. Y dice, bueno, pues si lo hacemos como con la parte topológica, lo que quiero es que para todo entorno n de L exista un entorno reducido, pero ya no del punto A, sino que ahora mi punto, bueno, pues no pasa nada, de un punto que es el punto AB, de modo que para todo punto xy que yo coja de ese entorno reducido n asterisco del punto AB, se tenga que la imagen f de xy pertenezca, no me va a caber, pero lo escribo más chico, que la f de xy pertenezca al entorno del punto L, de nuestro candidato al límite, ¿vale? Es decir, hasta aquí tenemos más o menos lo que hemos hecho antes con esta parte de funciones de una variable. Lo único que hemos cambiado es que el entorno, en lugar de ser de un punto de una componente, es de un punto de varias componentes. Pero si nos fijamos, teníamos una definición que llamamos definición epsilon delta del límite, en la que interpretaba esos entornos de una forma muy concreta y decía, no, lo único que tengo que hacer es coger ese entorno de esta forma que aparece aquí. Y esta es la definición que nos gustaba a nosotros para trabajar con el concepto de límite de una variable. Decimos, vale, hemos cambiado el entorno n de L por este entorno en concreto, pero en funciones de varias variables, dicen, mira, es verdad que si te fijas, f de xy es un número real. Por lo tanto, aquí, este entorno, en realidad estamos diciendo, lo estamos interpretando como para todo epsilon mayor que 0, este entorno n de L es el entorno valor absoluto de L menos el punto, o simplemente el entorno sería el n, L menos epsilon, L más epsilon. Esa parte no me da problemas porque sigue siendo igual que en el caso de una función de una variable porque me devuelve un número. El problema está en cuál sería la analogía para este entorno en lugar de un punto de una variable, de un punto de dos variables. Ese es mi nuevo problema. Es decir, ¿cómo podemos elegir de forma adecuada los entornos n asterisco, pero ahora de puntos A, B de dos componentes? ¿Vale? Lo que vamos a hacer es, igual que en funciones de una variable 1 estudiamos esta parte de topología de la recta real y estudiamos los intervalos abiertos, los intervalos cerrados, lo que sería la topología con sus entornos de forma adecuada, aquí lo que vamos a hacer es, en realidad, en Rn o en R2, en el plano tenemos distintos tipos de topología, hay muchísimas topologías, pero vamos a centrarnos en una topología muy concreta. La topología que se obtiene de forma natural y sencilla a partir de la distancia euclídea. Si recordamos cómo trabajamos a lo mejor en bachillerato con puntos en el plano, tenemos una distancia definida para puntos del plano, ¿verdad? Entonces, recordemos la distancia que
a lo mejor no estamos acostumbrados a ponerle apellido, pero es lo que llamamos la distancia euclídea en R2. ¿Qué es esta distancia euclídea? Pues distancia de un punto XY a un punto AB se definía como la raíz cuadrada de la componente primera X menos la componente primera A, la elevamos al cuadrado y luego le sumamos la componente segunda Y, le resto la componente segunda B y la elevamos al cuadrado, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero ahora, o lo que nosotros queremos ahora, es que estos puntos estén cerca, ¿verdad? Entonces, vamos a introducir lo que sería un concepto de, igual que hemos trabajado con ese entorno, ahora, matemáticamente, tenemos un concepto de lo que llamamos nosotros la bola. Entonces, definimos un nuevo conjunto, B, de bola. Hay gente que pone aquí el punto AB, y hay gente que pone aquí el radio. Hay gente que pone el radio aquí como subíndice y pone simplemente el punto AB. Me da exactamente igual. Esto es distinta notación. Y esta es la notación para lo que llamamos nosotros la bola abierta de centro. El punto AB y radio este elemento delta mayor que 0. ¿Cómo se define? Simplemente un conjunto que van a ser, mira, vamos a quedarnos con todos los puntos XY del plano R2 en el que estamos trabajando y la definición es tal es que la distancia que hay de ese punto XY al centro AB de tu bola abierta sea menor estricto que epsilon, que delta en este caso. Si nos fijamos, esta distancia menor que delta, ¿qué nos está diciendo? Bueno, es que la distancia es esta raíz cuadrada. Como todos los elementos son positivos, podría elevar al cuadrado y decir, aquí lo que tengo es que x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado tiene que ser menor que delta al cuadrado, ¿verdad? Pero es que entonces, geométricamente, ¿a mí a qué me recuerda este conjunto? El conjunto de todos los puntos de R2, de modo que x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado es más chico que delta al cuadrado. Con la igualdad recibía nombre, es decir, cuando trabajamos en R2 sabemos que la ecuación x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado igual a delta al cuadrado representa a la circunferencia de centro, el punto AB, y radio, el radio aparece al cuadrado, por tanto el radio no es delta al cuadrado, sino que el radio es delta. ¿Y eso qué significa? Que puedo representar geométricamente cuál es el aspecto que tienen estas bolas. Es decir, cuando representamos los ejes de coordenadas, y decimos, pues aquí tengo mi eje Y, el origen, y mi eje X, y tengo un punto AB, por ejemplo aquí. Es decir, aquí tengo mi componente A, y aquí tengo mi componente B. Entonces, ¿qué representa esa bola con la que estamos trabajando? Lo que representa justamente decir, pues aquí tengo una circunferencia, ¿verdad?
solo que no me estoy quedando con el borde, no me estoy quedando con el igual, sino que estoy quedándome con lo que es menor estricto, es decir, con todo lo que está por dentro. Es decir, todo este conjunto, azul, todo este conjunto, el relleno, sería nuestra bola abierta de centro del punto AB y radio delta. Es decir, este conjunto de aquí es la bola de centro del punto AB y radio delta. Que si nos fijamos, cuando nosotros hemos estudiado definición, esta distancia normalmente, ¿cómo la hemos construido? Es decir, cuando hemos dicho que la distancia del punto XY al punto AB, lo que hemos hecho aquí realmente es decir, se define como la raíz cuadrada del x menos a al cuadrado más el y menos b al cuadrado, ¿verdad? Pero esto también me suena ¿a qué? A que si yo cogía el punto xy y le restaba el punto AB, ¿esto en qué se convertía? Punto menos punto se convertía en un vector, ¿verdad? Y lo que yo estoy calculando es el módulo de ese vector que estamos acostumbrados a ponerlos en valor absoluto. Ahora la única diferencia que vamos a hacer es en lugar de utilizar una raya vertical para designar ese valor absoluto, vamos a escribir dos rayas verticales para llamarlo en lugar de módulo norma del vector, es decir, módulo o norma del vector. Lo hacemos únicamente para distinguirlo de que al escribir una raya vertical, eso sí va a significar el valor absoluto del elemento real. Pero vamos a ponerle dos rayas verticales para hablar del módulo. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que entonces en realidad este conjunto bola de AB lo puedo expresar únicamente como todos los puntos XY de nuestro plano R2, tales que la norma del vector XY menos el punto AB sea como menor que delta. ¿De acuerdo? ¿Y por qué son importantes estas bolas? Porque estas bolas son las que nosotros vamos a elegir precisamente como los entornos en funciones de varias variables. Si te fijas, esto nos está diciendo realmente que el problema que yo tenía a la hora de trabajar con el concepto de límite es que ya no había un único modo de acercarse, ¿verdad? Yo podía acercarme ahora dentro de esta bola de este modo, o podía acercarme en zigzag al punto, o podía acercarme primero por la izquierda y luego subía, pero con este concepto de estar cerca del punto que nos proporciona esta bola, lo tenemos de forma mucho más sencilla, porque en cualquiera de los casos, ¿qué estamos diciendo? Acercarte en zigzag significa que en un determinado momento todo ese zigzag está dentro de la bola azul. Y acercarte por esta curva significa que a partir de un momento toda esa curva está dentro de la bola azul. Y acercarte por la izquierda y luego hacia arriba significa que a partir de un momento todo está dentro de la bola azul. Entonces, ese concepto de entorno, de forma topológica, es lo que me permite a mí realmente estudiar qué ocurre con el concepto de límite. Entonces, ya podemos definir, gracias a estas bolas, qué significa el límite doble con nuestra definición epsilon delta análoga a la que habíamos estudiado para funciones de una variable. Es decir, ya tenemos nuestra definición formal. Vamos a ponerla aquí como definición de lo que va a ser el límite doble. Es decir, decimos que límite cuando xy tiende al punto AB
de una función de varias variables f de xy es igual a L si y solo si lo que tenemos es que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que si el punto xy lo coges de ese entorno, y eso significa si la norma del xy menos el punto AB es menor que delta, entonces tiene que ocurrir que la imagen esté cerca del límite, es decir, valor absoluto de f de xy menos ese candidato al límite L tiene que ser menor que epsilon. Y hemos hecho esta distinción para decir aquí f de xy es un número real, lo pongo en valor absoluto, mientras que aquí xy menos ab es un elemento vectorial, lo pongo con 2 rayitas para distinguirlo, ¿de acuerdo? Aunque mucha gente lo pone simplemente también con valor absoluto, dice el módulo de un vector con un valor absoluto y ya está. No pasa nada, ¿de acuerdo? Lo que estamos diciendo es que esta es la elección adecuada que vamos a hacer ahora de nuestros entornos. ¿Y eso qué significa? Lo que significa es que siempre que estés cerca en ese entorno del punto AB, las imágenes tienen que estar cerca del elemento L. ¿Hasta ahí bien? Sí. ¿Cuál es el problema? Que nosotros decimos, claro, es que ahora resulta que para calcular límite doble vamos a tener que usar siempre esta definición. Y claro, eso a lo mejor es un poquito más coñazo. Entonces, como hay mucha más libertad de acercarse a ese punto, surgen nuevos conceptos que no son exactamente el del límite doble, pero que me permiten acercarme de forma distinta. Entonces, ahora tenemos nuevos conceptos de límite, por así decirlo. Por un lado, vamos a hablar de lo que serían los límites unidimensionales. ¿Qué van a ser esos límites unidimensionales? Vamos a tener dos límites unidimensionales, que sería, bueno, pues si yo quiero acercarme al punto AB, vamos a hablar únicamente del límite cuando x tiende al punto A de f de xy, o vamos a hablar del límite cuando y tiende al punto B de f de xy. Claro, geométricamente, ¿qué está ocurriendo con estos límites unidimensionales? Que si nos fijamos, lo único que estoy haciendo es, si tengo un punto, por ejemplo aquí el punto AB, ¿qué estamos haciendo con el primer límite unidimensional? Voy a poner aquí igual el AB. Pues cuando tengo aquí este punto AB y aquí el punto AB, ¿qué hacemos con el primer límite unidimensional? Con este límite cuando x tiende al punto A. Lo único que estás haciendo es acercar la x al punto A, ¿verdad? Es decir, para acercarme con una variable me puedo acercar o bien por la izquierda, ¿cierto? O bien por la derecha. Pero esto lo puedes hacer en cualquier altura, ¿verdad? Para cualquier valor de b. O te acercas por la izquierda o te acercas por la derecha. Entonces lo que estamos haciendo es acercarnos a la recta vertical x igual a a, ¿cierto? Esto es lo que estamos haciendo aquí con este límite unidimensional. Es acercarme a esta recta vertical. Esto sería calcular el límite unidimensional cuando x tiende a de f de xy, en el que independientemente de la altura y, tú quieres acercarte a cada uno de estos puntos de aquí. Pero
podemos hacer algo similar con el límite unidimensional cuando y tiende a b, que sería ahora lo que estoy haciendo es acercarme también con un límite de una variable, pero ahora me acerco verticalmente, es decir, me puedo acercar o por arriba o me puedo acercar por debajo, pero no tiene por qué ser en este punto, puede ser en cualquier otro punto, ¿cierto? Entonces lo que está ocurriendo ahora es que me estoy acercando, pero a la recta horizontal que pasa por este punto AB. Es decir, ahora lo que tenemos es que estamos calculando ese límite cuando y tiende al punto B de mi función f de xy, pero lo estamos haciendo independientemente del valor x que estemos fijando, ya que siempre me estoy acercando a cada uno de estos puntos de esta recta horizontal. Lo que podemos hacer ahora es combinar ambos límites. Primero me acerco a la recta vertical y luego me acerco a la recta horizontal, o al revés. De ahí surgen lo que llamamos nosotros los límites reiterados o iterados, depende de la persona. Es decir, aquí, segundo tipo de límite, los límites reiterados. Como tenemos dos límites direccionales, dos límites unidimensionales, tenemos dos límites reiterados. Por un lado, podemos decir qué ocurre si primero has calculado el límite cuando x tiende a a de f de xy y luego te acercas a través de y igual a b. O podemos calcular el límite cuando x tiende a, pero primero te has acercado por la recta horizontal cuando y tiende a b de f de xy. ¿De acuerdo? Es decir, geométricamente, ¿qué estamos diciendo con cada uno de estos límites? Tenemos aquí nuestros ejes, y, x, 0, nuestro punto aquí, el AB. Y aquí lo mismo, nuestro y, x, el 0 y aquí nuestro punto AB. ¿Qué estamos haciendo con el primer límite reiterado? Primero me estoy acercando a la recta vertical x igual a a. Es decir, primero me estoy acercando a esta recta vertical y cuando estoy en esa recta vertical, ¿qué hago? Una vez que estoy en esa recta vertical, me acerco al igual a b. Es decir, me acerco por la recta hacia aquí o hacia aquí. ¿De acuerdo? Mientras que en este límite reiterado, primero nos acercamos a la recta horizontal. Es decir, primero me acerco a esta recta horizontal por arriba o por debajo y una vez que estoy en esa recta horizontal, ¿qué hago? Ya me acerco horizontalmente al A por la izquierda o al A por la derecha. Es decir, lo que estamos haciendo es simplemente ese proceso separarlo en dos. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué relación tiene este límite unidimensional, límite recto con el límite doble? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero hay un último tipo de límite. Si nos fijamos, cuando hemos hecho toda esta introducción, hemos dicho que el problema principal es que ya no hay un único modo de acercarse, ¿verdad? Sino que me podía acercar también con ciertas curvas, me podía acercar en zigzag. Entonces la cosa se complicaba un poco más. Pues ese último concepto es lo que vamos a llamar nosotros el concepto de límite direccional. Para los límites direccionales lo que necesitamos es precisamente una curva que pase por el punto correspondiente. Es decir, sea ahora que una función de R en R tal que G pasa por el punto AB, es decir, G en el punto A es igual a B. Entonces, definimos el límite direccional de f
en el punto AB a través de la dirección G como la notación va a ser límite, ponemos aquí el xy tiende al punto AB de f de xy, y para indicar la dirección lo que escribimos aquí es igual a g de x. Pero como decimos, esto es únicamente notación, es el modo en el que lo vamos a escribir. Claro, lo que uno ve es que aquí aparece un y igual a g de x, ¿verdad? Y arriba tengo f de xy. Lo que nos entran son un montón de ganas de decir, pues el modo de definirlo es simplemente decir límite de f que depende de x, y si la y es g de x, pues cambio la y por g de x. Claro, pero ahora ¿qué ocurre? Que ya no hay y, solo hay x. Entonces esto se convierte en el límite cuando x tiende al punto A simplemente. Pues justamente esto es el límite direccional a través de dirección G. Es cambiar la y por esa curva g de x. ¿Qué ocurre ahora? Que geométricamente, ¿qué estamos haciendo con este límite? Lo que estamos diciendo es que tenías aquí tu punto AB y lo que tienes es una cierta curva que pasa por el correspondiente punto. Es decir, tienes una curva que pasa por ese punto AB. Y esta curva es tu curva igual a g de x. Pues lo que estás haciendo es acercarte, pero siempre por puntos de esta curva. O bien por aquí, o bien por aquí. Pero únicamente te estás moviendo por puntos de la curva. Ahora, si uno mira lo que está ocurriendo con estos límites unidimensionales, reiterados o direccionales, es ¿cuál es la relación con el límite doble? Es decir, ¿qué relación tienen estos límites con el límite doble? Vamos a estudiarlo geométricamente. ¿Qué nos hace falta para límite doble? Lo que nos hace falta es que cogemos un punto AB, ¿verdad? ¿Y qué necesitamos? Necesitamos lo que era la bola, que era ese círculo sin el borde, ¿verdad? Es decir, necesitaba aquí coger en este punto este círculo relleno, ¿verdad? Y decir, ah, pues mira, que aquí tengamos esta bola, lo que significa es que vamos a coger toda esta parte de rellena. Y entonces, cuando tú decidas coger un punto xy, es decir, aquí coges un punto xy, ¿qué necesitas para el límite doble? Lo que necesitamos es que para todo punto xy que yo coja de esta bola, ¿verdad? Que esto va a ser mi conjunto norma del xy menos el punto AB menor que delta, lo que necesitamos es que ese valor absoluto de f de xy, como sea, al restarle el límite L, sea menor que epsilon, ¿verdad? ¿Qué hacen los límites reiterados? Límites dobles, límites direccionales. Si nos fijamos, la diferencia es que para el límite, por ejemplo, el límite
o límites reiterados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener dos opciones, ¿no? O me acerco primero verticalmente y luego horizontalmente, o al revés. Es decir, uno dice, no, lo que tú vas a hacer es o te acercas primero a la recta vertical. Es decir, primero dice, yo vengo hacia esta recta vertical, por un lado o por el otro, me da exactamente igual a qué altura, pero ya una vez que estoy en esta recta vertical, que he llegado a este punto, ahora tiro hacia el punto AB. ¿De acuerdo? Mientras que con los límites direccionales, ¿qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que tú ahora estás eligiendo un modo de acercarte que no tiene por qué ser vertical y horizontal, que puede ser, no, es que yo cojo la curva que me dé la gana, que pase por aquí, ¿verdad? Y lo que estamos diciendo es que me voy acercando a este punto, ¿verdad? Por esta curva que aparece aquí. ¿Cierto? Fíjate que está claro que si estás en todo lo azul, obviamente me da igual qué punto morado coja o me da igual qué punto naranja coja. Es decir, si para el límite doble es cierto que vale L, eso significa que sea cual sea el punto XY que cojas dentro de toda la bola azul, siempre vas a estar cerca de tu candidato al límite L. Por lo tanto, me da igual coger este punto que cogerlo de los trozos morados que cogerlo de la parte naranja. Es decir, trivialmente, si existe este límite doble, entonces existen los límites reiterados y también existen los límites direccionales. Pero el caso contrario es cierto, es decir, si tú dices, yo cojo esta dirección y con esta dirección veo que me acerco a un cierto valor. Eso me permite decir automáticamente que, sea cual sea el punto azul que yo coja de la circunferencia o del círculo, siempre voy a obtener el mismo valor. Porque a lo mejor resulta que tú coges ahora otro modo de acercarte y cambia el valor. Entonces, ese es el problema que tenemos, que la implicación contraria no es cierta en general. ¿De acuerdo? Es decir, el problema que tenemos ahora es que si existe los límites reiterados, entonces ¿puedo asegurar que exista el límite doble? Pues resulta que esto no es cierto. Y si existen los límites direccionales, entonces puedo afirmar que existe el límite doble. Pues tampoco es cierto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre límite radial, límite direccional y límite doble? Para probar que el límite doble existe, tengo que usar la definición. No tengo otro modo. Pero los límites reiterados, límites direccionales me dan candidatos al límite doble y me permiten estudiar si el límite doble no existe. Es decir, tenemos las siguientes relaciones. La principal es que si existe
el límite doble, límite cuando x y tiende a un punto a b de f de x y ese límite doble, epa, queda chuchurrillo, y ese límite doble vale L, entonces, ¿qué ocurre? Que existen los límites reiterados y valen L, y existen los límites direccionales y valen L también. ¿Eso qué significa? Este resultado fundamental me permite a mí ver cuándo no existe el límite doble. Por ejemplo, ¿qué ocurre si existe límites reiterados y valen distintos? Que entonces puedo afirmar que no existe el límite doble. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si existen límites direccionales y valen distintos? Pues que entonces tampoco existe el límite doble. Bueno, ¿y qué ocurre si no existen, por ejemplo, los límites direccionales? Si hay algún límite direccional que no exista, ¿qué puedo afirmar yo sobre el límite doble? Que entonces tampoco existe el límite doble. Y el único caso que es un poquito especial es el caso de los límites reiterados. ¿Qué ocurre si no existe un cierto límite reiterado? ¿Puedo afirmar que no exista límite doble? Depende. ¿De qué depende? De lo que ocurre a continuación, porque si no existe el límite reiterado, pero resulta que no existía el correspondiente límite unidimensional, vaya, queda chuchurri este unidimensional, unidimensional, entonces no sabemos lo que pasa. No podemos afirmar nada. Pero si no existe el límite reiterado, pero sí existe el correspondiente límite unidimensional, entonces sí puedo afirmar que no existe el límite doble. ¿De acuerdo? Esta es la tabla que tenemos que tener en la cabeza de las relaciones que hay entre el límite reiterado, límites direccionales y el límite doble. El problema que tenemos en esta asignatura o en esta parte es que para estudiar límite doble tengo que utilizar la definición forzosamente, a no ser que sea un caso sencillo de algún tipo de indeterminación que nosotros podamos resolver. ¿A qué nos referimos con eso? Supongamos que yo quiero calcular el siguiente límite doble, es decir, que nosotros decimos, por ejemplo, estudiar
el límite doble dado por límite cuando xy tiende al punto 0, 0 de x al cuadrado menos y al cuadrado entre la raíz de x más la raíz de y. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema que nos encontramos? Que si tú dices, bueno, yo sustituyo el 0, 0, ¿verdad? Arriba me quedaría 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado, que sale 0. Abajo, la raíz de 0 es 0. La raíz de 0 del y es 0. 0 más 0 es 0. Y 0 entre 0, problema. Entonces nos dice, bueno, ¿qué hacemos aquí? Vamos a ponerlo aquí sin la raíz. X más y. Y aquí, sin la raíz también, el x más y. ¿De acuerdo? Para que sea más sencillo incluso. Entonces tú dices, arriba 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado es 0. Abajo 0 más 0 es 0. Pero en realidad, ¿qué ocurre? Podemos reescribir este límite. Es decir, observemos que cuando yo quiero calcular este límite cuando xy tiende al punto 0, 0, nuestra función x cuadrado menos y cuadrado lo dividimos entre x más y. En realidad arriba puedo simplificar la expresión y decir esto es el límite cuando xy tiende al 0, 0. ¿De quién? De aquí me queda x menos y multiplicado por el x más y, ¿verdad? Y abajo tengo simplemente x más y. Y lo importante es que en el concepto de límite estoy trabajando con el entorno reducido, es decir, el punto xy se acerca al punto 0, 0 todo lo que tú quieras, pero nunca llega a valer justamente el punto 0, 0. Por lo tanto, x más y no llega a valer 0, 0. Eso significa que puedo simplificar este x más y con este x más y. ¿Y entonces qué nos queda? Nos queda el límite cuando xy tiende al punto 0, 0 de la función x menos y. Ahora tenemos polinomios. Yo puedo sustituir la x por 0, la y por 0 y decir esto vale simplemente 0 menos 0, que es igual a 0. Ah, pues mira, acabamos de calcular este límite doble y efectivamente el límite doble de esta función que me han dado vale justamente 0. Y no he tenido que utilizar nada de definición de epsilon delta, esos entornos, esas cosas. Vale, es cierto. ¿Por qué? Lo hemos podido hacer así porque hemos podido resolver la indeterminación, este problema que teníamos inicialmente. ¿Qué va a ocurrir? Que en la mayoría de las ocasiones no va a ser tan sencillo. Y si no podemos resolverlo así o no nos damos cuenta, ¿cómo podemos estudiar que el límite doble es justamente lo que nos ha salido aquí? Bueno, vamos a intentar estudiar ese concepto de límite doble si no tenemos ni idea de que podemos resolver esa indeterminación. Los pasos a seguir serían los mismos. Normalmente todo depende de si creemos que el límite existe o no existe. Entonces, supongamos que nosotros nos enfrentamos a este límite y decimos, yo no sé si existe o no existe. Como no estoy seguro, vamos a comenzar, en lugar de estudiando la definición del límite doble, que es lo que haríamos para probar que existe, vamos a comenzar con los límites más sencillotes. Y los límites más sencillotes vamos a comenzar con los unidimensionales, luego reiterados y luego direccionales a ver qué ocurre. Es decir, si no estamos seguros, estamos seguros del comportamiento de este límite doble, comenzamos viendo qué ocurre con los unidimensionales reiterados
direccionales para estudiar o hacernos una idea de si creo que existe o creo que no existe. Entonces me dice, bueno, vamos a comenzar con los unidimensionales. ¿Qué sería? Hay dos unidimensionales. O calculo el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado menos y al cuadrado entre x más y. O estudio el límite cuando y tiende a 0 de x al cuadrado menos y al cuadrado entre x más y. Dice, bueno, es que si calculo el primer límite, cuando x tiende a 0, ¿qué me queda? Menos y al cuadrado entre y, ¿verdad? Vale. ¿Y abajo qué me queda? Me queda la y tiende a 0, pues me queda simplemente x al cuadrado entre x, ¿cierto? Ahora, una vez que tengo este límite unidimensional que ha existido y vale menos y cuadrado entre y, yo podría ahora calcular el correspondiente límite reiterado. Es decir, ¿quién es entonces el límite cuando y tiende a 0 del límite cuando x tiende a 0 de nuestra función que era x cuadrado menos y cuadrado entre x más y? Pues diríamos, ah, mira, aquí me queda el límite cuando y tiende a 0 y este límite ha sido menos y al cuadrado, todo eso dividido entre y. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda aquí el límite cuando y tiende a 0. ¿De quién? Y al cuadrado entre y nos queda menos y, que sería 0. Mira, pues ha existido este límite reiterado y vale 0. ¿Significa entonces que el límite doble vale 0? No lo sé. Lo único que significa es que si existiese el límite doble tendría que valer 0. Bueno, vamos a ver qué ocurre con el otro límite reiterado. Cuando calculamos el límite, cuando x tiende a 0, del límite cuando y tiende a 0, nuestra función x cuadrado menos y cuadrado entre x más y, lo que tendríamos ahora es el límite cuando x tiende a 0 de el límite unidimensional ha valido x cuadrado entre x. Que puedo simplificar este x cuadrado entre x en este límite y me queda simplemente el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado entre x, y el límite de x es 0. Ana, mira, me ha salido otra vez lo mismo. ¿Significa eso que como los dos límites reiterados existen y valen lo mismo que el límite doble vale 0? No, no lo sé. Lo único que me está diciendo es que de momento parece que vamos bien. Pero si quiero probar entonces que el límite doble vale 0, tengo que usar la definición. Es decir, si ahora... Dime. No. Es decir, que si ahora con esto decimos, joder, es que calcula los dos y han coincidido, yo ya me creo que el límite doble es 0. No puedo decir porque hayan coincidido vale 0, sino que tengo que usar la definición. Es decir, si con esto ya estamos convencidos de que límite cuando x y tiende al 0,0 de la función x cuadrado menos y cuadrado partido x más y es igual a 0, debemos usar la definición. Y la definición la podemos dividir en una serie de pasitos. Es decir, primero, nosotros fijamos lo que sería el épsilon.
el cómo de cerca quiero estar de ese límite cero. Segundo, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el delta, que es un delta que depende del epsilon. ¿Vale? ¿Y qué tiene que ocurrir con este delta que depende de epsilon? Lo único que podemos usar es que el punto xy que cojamos menos en qué punto estoy calculando el límite, en el 0, 0, que eso tiene que ser menor que ese delta, ¿verdad? Que hemos visto que esto en realidad, ¿cómo lo podemos reescribir? X menos 0, x, lo elevamos al cuadrado, y menos 0, y lo elevamos al cuadrado, y eso es más chico que delta al cuadrado, ¿verdad? Ojo, que también podemos fijarnos aquí en que, en particular, si no tuviésemos el y cuadrado, x cuadrado sería menor que delta al cuadrado, ¿verdad? O lo que es lo mismo, si quitamos las raíces cuadradas, aquí me quedaría que el valor absoluto de x tiene que ser más chico que delta. El delta no hace falta que le ponga valor absoluto porque el delta es siempre algo positivo. Y del mismo modo, si acoto el y cuadrado, aquí me quedaría que y cuadrado es menor que delta al cuadrado. Y de aquí lo que deducimos es que valor absoluto de y es menor que delta. Entonces, básicamente vamos a poder usar estas tres cosas. O bien que x cuadrado más y cuadrado es menor que delta al cuadrado. O bien que valor absoluto de x es menor que delta. O bien que valor absoluto de y es menor que delta. Y con esas tres cosas, mi objetivo es acotar. ¿Acotar el qué? Lo que yo tengo que acotar es la diferencia de mi función, que sería x cuadrado menos y cuadrado, entre x más y menos 0 en valor absoluto. Y llegar a que eso es más chico que un cierto epsilon, ¿vale? Decimos, bueno, es que en este caso, como esto es un 0, ¿verdad? Aquí, ¿qué nos queda? Nos queda simplemente el valor absoluto del x cuadrado menos y cuadrado entre el x más y. El problema es que hay cosas dividiendo y yo no quiero tener cosas dividiendo. Me quiero eliminar las cosas que están dividiendo, ¿vale? ¿Cómo me puedo eliminar las cosas que están dividiendo? Pues mira, aquí, de forma sencilla, podemos decir, tenemos el valor absoluto de el x más y por el x menos y, factorizamos la expresión del numerador, lo dividimos entre el x más y, y todo eso en valor absoluto, ¿qué nos queda? Simplificamos la expresión de arriba del x más y con el numerador y nos queda el valor absoluto de x menos y. Claro, pero aquí no hay x cuadrado más y cuadrado, no hay valor absoluto de x ni valor absoluto de y, hay valor absoluto de x menos y. Ahora utilizamos la desigualdad triangular. ¿Qué nos dice la desigualdad triangular? Que el valor absoluto de una suma o de una diferencia es menor o igual que el valor absoluto del primero más el valor absoluto del segundo. Mira qué bien, porque ahora sí me aparece un valor absoluto de x, ¿verdad? Y que lo importante, que como tengo un valor absoluto de x, puedo decir que esto es más chico que delta. Pero también aparece aquí un valor absoluto de y, entonces puedo decir que eso es más chico que delta también. Pero entonces, esto es más chico que delta más delta, que vale ¿cuánto? 2 delta, ¿verdad? Pero yo tengo que llegar a que esto es más chico que un cierto epsilon. Ah, bueno, pues si he llegado a que esto es 2 delta, a este 2 delta lo llamo yo epsilon. Ojo que en verdad, aquí lo que hemos hecho ha sido encontrar el delta, el epsilon en función del delta, pero es al revés, quiero encontrar el delta en función del epsilon. Bueno, si epsilon es igual a 2 delta, ¿podemos despejar el delta? Claro, ¿verdad? Podemos decir entonces que el delta que yo debo elegir, ¿cómo es? Tendría que ser epsilon medios. Ah, pues entonces nos venimos aquí y el delta que yo estoy buscando es el valor epsilon medio.
Entonces, una vez que hemos llegado aquí, vamos a repasar todo esto. Tú eliges un epsilon mayor que 0. Y yo te digo que el delta vale epsilon medio. Utilizando únicamente que x cuadrado más y cuadrado es más chico que ese delta al cuadrado, o que el valor absoluto de x es más chico que ese delta, o que el valor absoluto de y es más chico que ese delta, conseguimos llegar a que entonces el valor absoluto de x cuadrado menos y cuadrado entre x más y menos 0 es menor que epsilon. Claro, porque hemos llegado a que es menor que 2 delta, pero como delta valía epsilon medio, 2 por epsilon medio me queda epsilon. Pues mira qué bien, justamente eligiendo cualquier epsilon mayor que 0 y tomando justamente como delta epsilon medio, conseguimos llegar a que el valor absoluto de f menos el límite es más chico que epsilon. ¿Y eso qué significa? Que acabamos de probar entonces que el límite doble, cuando xy tiende al punto 0, 0, de nuestra función que sería el x cuadrado menos y cuadrado entre el x más y, es justamente 0, pero utilizando la definición que es seguir estos 4 puntos. ¿De acuerdo?